Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es con respecto a las frutas del diablo. Analizar la teoría de Vegapunk de cómo fueron creadas y relacionándolas con cosas o frutas ya vistas anteriormente. Este sin duda es uno de los videos que más disfruté hacer. Es fascinante todo este asunto de las frutas del diablo y su origen. Les recomiendo verse el video completo y dejar sus opiniones y por qué no, también sus teorías sobre el origen de las frutas para todos poder debatir en los comentarios. El origen de las frutas del diablo. Por fin, tuvieron que pasar 1069 capítulos para que Oda nos explique un poco sobre el origen de las frutas, los objetos que más intrigados tenían al fandom de One Piece con respecto a su creación, si era algo de la naturaleza o algo creado por las personas. Considero con la teoría de Vegapunk el fandom ya podría inclinarse por alguno de esos dos bandos, Team Naturaleza versus Team Artificial. Vegapunk quedó muy fascinado al ver en acción al guerrero blanco con sus propios ojos. Aunque no lo mencionó explícitamente, considero está dejando en claro que Nika tiene una participación muy importante en todo esto de las frutas del diablo. Fue a raíz de que vio a Luffy en esta forma que comenzó a dar su exposición acerca de las frutas. Más adelante les daré mi teoría sobre la importancia de Nika en todo esto, que si bien Vegapunk no dijo nada, sí que dejó algunas pistas. Pero bueno, después de hablar mucho sobre el guerrero de la liberación, Vegapunk mencionó que todas las cosas nacen en este mundo porque son deseadas. Por ejemplo, las frutas del diablo. Las frutas del diablo son el potencial de la evolución humana que alguien deseó. Sin embargo, esos deseos eran algo antinatural, y la madre naturaleza, el mar, los odió por eso, y les impuso un castigo. El castigo, como ya deben saber, es no poder nadar y verse debilitados al sumergirse en el agua. Siguiendo con lo dicho por Vegapunk, los usuarios de frutas del diablo son gente que vive en un mundo completamente diferente, un mundo que alguien se imaginó. Cuando Vegapunk menciona que esos deseos son algo antinatural, la forma en la que antinatural fue escrito, esos kanjis también se puede traducir como artificial. Su traducción da a entender que no es algo natural. La gente del siglo vacío, por lo menos la del Gran Reino Próspero, contaba con una tecnología que era incluso más avanzada que la que posee Vegapunk. Ellos tenían todos los recursos para hacer lo que quisieran. Todas las cosas que ellos imaginaron pudieron crearlas gracias a su tecnología. Las frutas del diablo, ese siguiente paso de la evolución humana, ellos pudieron ser responsables de crearlas. En el presente Vegapunk, el cual ha hecho todo Egghead y la mayoría de sus inventos más importantes se basan en recrear dicha tecnología antigua, pudo crear una fruta del diablo que en términos generales fue un éxito. Los poderes del dragón de Kaido los pudo replicar con éxito en su propia fruta artificial. La única diferencia es que su color era diferente y por ese pequeño detalle la considero un fracaso. Vegapunk, que no cuenta con toda la tecnología necesaria como si lo tenían en el siglo vacío, pudo crear exitosamente una fruta del diablo. Caesar también pudo crear sus propias frutas artificiales, aunque estas sí eran diferentes a las originales. En sí no pudo replicarlas al 100%, contaba con pequeñas fallas al momento de la fusión entre la fruta y el usuario, obviamente porque la tecnología de Caesar era muy inferior. Pero bueno, con ayuda del factor de linaje, Caesar pudo crear su versión, aunque no era una versión tan exitosa. Tanto Caesar como Vegapunk nos muestran que crear frutas del diablo es posible. Los científicos del Gran Reino Próspero con toda su tecnología sí que pudieron crear exitosamente las frutas tal y como ellos querían. Aquí se viene lo bueno. Como muchos saben, Vegapunk invirtió muchísimos años en solo replicar la fruta de Kaido. El crear algo desde cero es mucho más difícil que solo replicarlo. Así que, ¿cómo le hicieron los científicos del siglo vacío para crear una fruta desde cero? Nika puede ser la clave de todo esto. Tengo dos opciones, una más loca que la otra. La primera, que aunque puede sonar descabellada, por todo lo que está ocurriendo en One Piece no debería ser descartada para nada. ¿Qué tal que el verdadero Nika, el guerrero de la liberación o también conocido como Joy Boy, haya sido de una raza especial que vino desde otro lugar? Este ser contaba con las mismas cualidades que cuenta Luffy al despertar su fruta, su gran poder de la imaginación, alegría, la elasticidad característica, y gracias a que él ya era así naturalmente, para los científicos de ese tiempo les pudo resultar no tan complicado el crear la primera fruta del diablo gracias al factor de linaje de Nika. En definitiva, la Hito Hito no Mi mitológica modelo Nika pudo ser la primera fruta del diablo creada en base al factor de linaje del verdadero Nika.
Esta opción es la más loca, pero a la vez la que haría las cosas más sencillas, por lo menos para explicar la creación de la primera fruta del diablo, ya que allí tenía a alguien al cual extraerle su factor de linaje. La segunda opción es que los científicos del siglo vacío crearon desde cero una fruta del diablo dependiendo lo que querían obtener, y esa fruta era obviamente la Hito Hito no Mi mitológica modelo Nika. La hicieron con todas las características que estábamos viendo ahora mismo con Luffy. ¿Y por qué digo que la fruta legendaria fue la primera en crearse? Considero el gran poder de la imaginación que cuenta la Swan mitológica de Nika pudo ser muy importante para proseguir con lo que sería la creación de las frutas del diablo. El límite del poder de esta fruta legendaria es justamente su imaginación. Puede hacer todo lo que quiera siempre y cuando lo imagine posible. Si las frutas fueron creación de los humanos y se trabajó con lo que sería el factor de linaje, entonces ¿cómo pudieron obtener este factor de linaje de seres mitológicos que en teoría no existen realmente en el mundo? Para estos casos excepcionales es donde una fruta que su poder recae en su imaginación hace la diferencia. De alguna manera el poder de la imaginación de la Hito Hito no Mi de Nika sirvió para la creación de otras frutas del diablo. Obviamente si esta fue de las primeras o la primera fruta en ser creada, se la dieron al rey de ese tiempo, que sería Joy Boy. Si me lo preguntan a mí, de estas dos opciones, la que me llama más la atención es la primera que les di, que Joy Boy sea de una raza muy especial y crearon esta fruta legendaria con su factor de linaje. Así también se explicaría el por qué esta Zoan en específico tiene conciencia propia, y justamente esta conciencia influye en el actuar de Luffy cuando despierta su fruta, que aunque todos digan que Luffy siempre es alegre y todo eso, no hay que negar que cuando despierta su fruta lo es aún más. Sí se nota el ligero cambio en su actitud. Y no solo con Luffy, sino con toda la Zoan debería ser similar, tener una conciencia propia por el animal o ser que representa dicha fruta. Ya se ha revelado que las Zoan carnívoras vuelven más violentos a sus usuarios, incluso Shaka en el último capítulo reveló que han habido casos en donde una Zoan despertada absorbe y controla la personalidad del usuario. En Impel Down vimos cómo los guardias de frutas despertadas carecían de personalidad y parecían más animales. Hasta Kaido, que sabe mucho sobre las frutas, cuando vio el cambio de Luffy se preguntó si seguía siendo el mismo. Como digo, esto debe ser debido al factor de linaje del animal que se usó para las frutas, y para seguir con ese patrón, la fruta de Luffy debería tener el factor de linaje del verdadero Nika o haber sido creado por este. En fin, todo parece indicar que las frutas sí son una creación humana. Mucho ojo con esto de la madre naturaleza siendo el mar. Considero podría tener relación con Ryokuyu, o por lo menos con su fruta, ya que cuando mostró su poder dijo que su fruta, la Mori Mori no Mi, lo convierte en un hombre bosque. Igual que el mar también es un creador de vida, es la naturaleza misma, y allí naturaleza fue escrito con los kanjis de Logia. Con Oda nada de esto es al azar. Si Ryokuyu se comparó con el mar y es usuario, no se sorprendan que exista alguna fruta que represente también al mar. En este caso sería la fruta del agua, Misu Misu no Mi, una fruta definitiva que por sus características no se vería afectada por la debilidad de todos los usuarios, ya que representa a la madre naturaleza. En fin, este sin duda es un tema muy interesante y más de uno puede tener opiniones diferentes. Dejen la suya en los comentarios para poder debatir entre todos. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.